Y el tercer idioma del Perú es el Aymara, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, vamos a iniciar entonces nuestra clase de esta tarde y voy a pedir a nuestro hermano Alan que nos dirija la oración, por favor. Amén, hermano. Vamos a ir a Dios en oración, así como estamos. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, oremos. Amantísimo Dios, Señor y dador de toda buena dádiva, damos gracias, bendito Padre, por su provisión, por su amor y por este día que nos ha dado de vida, amoroso Padre. Agradecemos que nos ha permitido llegar hasta este momento y en este tiempo que vamos a dedicar al estudio de su palabra, amoroso Dios, encomendamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que sea dirigido para poder entender, comprender y absorber lo más posible del conocimiento que nuestro hermano nos va a presentar. Pedimos también, amoroso Padre, por nuestro hermano que nos estará liderando, enseñando, instruyendo, Padre, para que usted bendiga su mente, le permita recordar lo que ha estudiado, Padre, y así lo utilice, bendito Padre, para que así todos aquellos que escuchen esta clase, Padre, se beneficien y así todos podamos aprender más acerca de su voluntad en la tierra para con el hombre. Amoroso Dios, nuevamente nos encomendamos y agradecemos por este día, siempre pidiéndole estas cosas en el bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión de esta tarde. Ok. Ok, entonces vamos a iniciar nuestra sesión de esta tarde, tratando el tema, análisis de la epístola a los romanos. Esta es la primera parte que vamos a iniciar, así que estamos en este programa que hemos llamado Diplomado en Liderazgo y Gestión Ministerial, y terminando todos los cursos, pues vamos a otorgar, van a recibir un diploma especial con diplomado en liderazgo y gestión ministerial. Así que esto requiere, pues, ¿no? Un esfuerzo dedicado para ir aprendiendo de todos los temas, cursos que estamos desarrollando con la ayuda y bendición de Dios y también con el apoyo, ¿no? De los hermanos de la iglesia. Así que estamos muy felices. Entonces, esta primera parte en este mes, esta sesión, la siguiente sesión el sábado, fin de mes, ¿no? 30 creo que queda, voy a desarrollar la primera parte de Romanos y luego en septiembre, las dos clases de septiembre, la segunda parte de Romanos estará dictando nuestro hermano Norberto. Muy bien, entonces vamos a iniciar con esto, este tema. Y resumiendo la introducción, digo que la epístola a los romanos es es una de las epístolas más impresionantes del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo escribió varias cartas, varias epístolas, pero esta epístola es una de las más importantes, ¿no? Porque trata varios temas, ¿no? Varios temas. Y como vamos a ver en el análisis que vamos a estar desarrollando, vamos a encontrar varios temas, ¿no? Por ejemplo, Efesios es una carta bonita que habla de la iglesia, pero enfocado propiamente en la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, pero esta, aunque enfocado no en la salvación, pero trata varios temas. Esta epístola fue dirigida pues a los cristianos que estaban en Roma y es ampliamente considerada como una exposición sistemática de la teología cristiana. Entonces, empezamos así brevemente. No vamos a mirar el trasfondo cultural, histórico, toda esa parte, porque eso parte de la introducción del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a considerar así brevemente autor y contexto. ¿Ya? Autor y contexto. En esta parte, autor y contexto, consideramos, ¿no? El autor es Pablo de Tarso, conocido también como Saulo de Tarso. Lugar de la escritura, donde probablemente desde Corinto, la ciudad de Corinto, una ciudad portuaria, allá en Asia Menor, así que desde la ciudad, de uno de los viajes que Pablo tuvo, entonces envió esta carta o escribió esta carta a los hermanos en la ciudad de Roma. La fecha aproximada, algunos ponen solo 57 después de Cristo, decimos aproximadamente entre 56 y 58 en ese lapso, entonces si queremos dar una fecha específica,
digamos, ¿no? El año 57 después de Cristo, ¿no? Entonces, en ese lapso, en ese periodo que tenía su viaje misionero hacia Corinto, Pablo escribió esta carta a los hermanos, ¿no? Destinatarios, naturalmente, los cristianos, ¿no? Tanto judíos y gentiles que estaban en la ciudad de Roma, ¿no? La capital del Imperio Romano. Y autor y contexto, miramos acá el contexto, Roma era la capital del imperio, como sabemos, ¿no? En cierta manera, y un centro multicultural, porque ahí pues llegaban pues gente de muchas naciones, ¿no? Y las costumbres estaban ahí arraigadas pues, distintas naciones. Y bueno, y todavía estoy un poquito afectado, ¿no? Con la tos, así que por ahí alguien me ayuda con agua, por favor. Muy bien, entonces la iglesia allí era pues una iglesia mixta, como decimos, pues judíos gentiles, gentiles pues de varias naciones, pues no, que venían pues de distintos países, ciudades, ¿no? Así como Jerusalén también llegaba gente de muchas naciones, Roma también, pues, ¿no? Por eso decimos un centro multicultural, ¿no? Así que Pablo aún no había visitado Roma, pero quería establecer una relación pues con los hermanos allí en esa ciudad, ¿no? Y su plan era visitar a los hermanos y expresa ese deseo en la epístola que escribe el apóstol Pablo. Muy bien, entonces tema y propósito. Muy bien, en esta parte, tema y propósito, vamos a considerarlo el tema principal que viene a ser la tesis de la epístola es la declaración, ¿no? De una tesis, ¿no? Y esto cuando nosotros hablamos de tesis es cuando hacemos un trabajo de investigación o cuando hacemos un tema para defenderlo, planteamos una, una tesis, una declaración, ¿no? Y a eso llamamos nosotros tesis. Y esa tesis que planteamos nosotros, mejor dicho, ¿no? Un sinónimo será una proposición y esa proposición hay que demostrarla, pues, ¿no? Entonces, el texto de Romanos 1, 16, 17 es la tesis de la epístola a los Romanos. Entonces, la justicia de Dios revelada por medio del Evangelio y cómo la justicia se aplica a los judíos y gentiles por igual mediante la fe en Jesucristo, ¿no? Es en forma general que plantea esta parte, ¿no? Entonces, pero la tesis es básicamente los dos versículos de la Biblia, como explicaremos, ¿no? Y vamos a analizar también paso a paso también esta parte. Propósito, ¿no? De la epístola. El propósito teológico, ¿no? De la epístola, tenemos propósito teológico, propósito misionero, luego vamos a hablar de propósito pastoral también. Entonces, en el propósito teológico, también doctrinal, podríamos decirlo, Pablo desea presentar pues una exposición eh, sistemática, ¿no? Del Evangelio, de la doctrina de la justificación por la fe, y Romanos pues es la carta más teológicamente elaborada por el apóstol Pablo. Y cuando hablamos de propósito misionero, Pablo pues prepara un viaje misionero hacia España, como ya nos indica también su deseo en los primeros versículos que vamos a leer más adelante. Y Romanos 15 24 también plantea por dónde viajará hacia Roma para visitar entonces un viaje misionero. Y nosotros los hermanos estamos acostumbrados ya a hacer viajes misioneros, visitamos a distintos lugares, ¿no? Y su servidor pues ha estado en varios lugares, en Guatemala, en Honduras, ¿no? He estado en Nicaragua, he estado también en Costa Rica como misionero, ¿no? ¿Ya? En Panamá estuve un tiempito, ahí unas horas, pero no como misionero, simplemente un paseíto de placer nada más, ¿no? Algunas horas que estuve por ahí. Así que tenemos esa oportunidad, ¿no? Entonces también he viajado a otros países como Ecuador, como Colombia, pues anteriormente, antes de ser misionero,
pero con otros motivos. Pero ya cuando se habla de viaje misionero es algo muy importante porque vamos a predicar el evangelio o vamos a ir a edificar la iglesia, pues, ¿no? Entonces Pablo expresa su propósito misionero. Propósito pastoral, la iglesia pues en Roma estaba compuesta de judíos y gentiles. Naturalmente, Pablo quería que esta iglesia mantuviera la unidad, ¿no? Entonces, posiblemente había ciertas tensiones, ¿no? Por la idea o pensamiento que tenían los judíos y los gentiles que venían, pues, ¿no? Del paganismo. Entonces, probablemente había ciertas tensiones y para poder calmar esas tensiones, Pablo escribe, aclara cuál es digamos, el plan de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Tanto para judíos y gentiles, y empieza explicando, pues, ¿no? De que todos los seres humanos, judíos, gentiles, todos son pecadores, todos necesitan el Evangelio, todos necesitan ser justificados a través de la fe en Cristo. Empieza a explicar todo ese tema. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y también tenemos el propósito apologético, ¿no? Entonces, Pablo aquí en este caso, apologético, decimos que tiene que ver con la defensa. Pablo anticipa y responde objeciones comunes al Evangelio, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 3, 1 al 8, 9 al 11, argumenta, ¿no? Cuando Pablo dice, cuando los judíos pensaban que por hacer algo bueno, pues estaban bien con Dios, entonces, porque confiaban en que, ya que tenían la ley de Dios, ya que ellos enseñaban la ley, leían la ley de Dios, y que además eran descendientes de Abraham, entonces creían que estaban ya seguros, ¿no? De su salvación, ¿no? Por el hecho de, de pertenecer, pues, ¿no? A una línea mesiánica, pues, ¿no? Entonces, pero Pablo va a argumentar de que pues, eso no asegura realmente, sino que a través de la fe en Jesucristo, ¿no? La muerte de Jesucristo es importante ahí, ¿no? Porque Romanos 5:8, por ejemplo, afirma, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Entonces, el judaísmo propiamente, pues, no está, la fe del judaísmo no estaba basado en la fe de un Mesías, ¿no? Muerto, crucificado en la cruz, ¿no? Pero sí el cristianismo está basado, pues, ¿no? En la fe, en el Señor Jesús, que murió, fue sepultado y que resucitó, pues, ¿no? Entonces, es la parte importante. Muy bien, pasamos a la estructura, ¿no? Entonces, es importante saber, tener una idea clara de la estructura de Romanos, ¿no? Entonces, vamos, esta estructura que lo puse bastante resumida, vamos a tratar de memorizar, te van a memorizar, pues, ¿no? De qué capítulo, a qué capítulo es el prólogo o la introducción. Entonces, acá vamos a mirar entonces el prólogo. El prólogo es los asuntos preliminares, ¿no? Entonces, los primeros 17 versículos nos habla de los asuntos preliminares, ¿no? Los asuntos de introducción, ¿no? De presentación, ¿no? Y ahí Pablo se presenta a sí mismo, quién es, lo presenta a Dios, presenta a Jesucristo, y luego presenta el mensaje del Evangelio, ¿no? Y el texto crucial aquí, y a base de eso, está explicado, ¿no? Todo, ¿no? Sobre esta semilla, sobre esta raíz, está explicado todo el contenido este, de la epístola a los Romanos, ¿no? Entonces, Romano no es un libro o una carta de distintos temas, ¿no? Y pues, sueltos unos a otros, ¿no? Sin ninguna conexión unos con otros. No, todo está amarrado a base de este versículo. Entonces decimos, la tesis es, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Muy bien, entonces este es el versículo que sabemos de memoria, ustedes también ya lo saben de memoria, y los estudiantes como ustedes necesitan tener de memoria este versículo, ¿no? Muy bien. Entonces, el prólogo es esto, ¿no? Entonces, el prólogo, los primeros 17 versículos. Muy bien, entonces, el primer tema que Pablo desarrolla es el tema de la condenación. Entonces, el tema de la condenación, declarando, ¿no? Porque, y a base del texto que hemos puesto acá, Romanos 3:23, por cuanto todos, ¿no? Judíos y gentiles, dice los versículos anteriores al versículo 23, ¿no? Judíos y gentiles, todos, ¿no? Por cuanto todos, ¿no? En consecuencia, dice Pablo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese es el texto clave
de esta sección. Muy bien, entonces, de repente viene la pregunta, ¿cuál es el texto clave de la sección la condenación o la justicia de Dios revelada? Entonces, vamos a responder, ¿no? La condenación, ¿no? O la justicia revelada, que está dentro del contexto de eh, Romanos 1:18 al capítulo 3 versículo 20, ¿no? Esa es la sección que abarca el tema de la condenación, que trata del pecado, pues, ¿no? Muy bien, y luego, que tiene que ver con la salvación, viene segundo tema, segunda doctrina, que es la justificación. La doctrina de Dios manifestada, ¿no? ¿Ya? La doctrina de Dios manifestada, que empieza en el capítulo 3 versículo 21 y se cierra en el capítulo 5 versículo 21, es decir, en el último versículo, capítulo 5. Entonces, el texto clave para esta sección es: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el texto clave de esta sección, ¿ya? La justificación o la justicia de Dios manifestada. El tercer tema, la santificación. Entonces, la santificación ya tiene que ver para los cristianos, pues, ¿no? Hemos sido santificados en el momento que somos bautizados, somos santificados, pero la santificación como doctrina es un proceso también, ¿no? Es un proceso y tiene también, hay una santificación final. Muy bien, la santificación es la justicia de Dios demostrada, ¿no? Entonces, empieza capítulo 6 versículo 1 y termina en el capítulo 8 versículo 39. Entonces, son tres capítulos, 6, 7, 8. Los tres capítulos tratan sobre este tema de la santificación. ¿Cuál es el texto clave de eso? Romanos 8:1, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, así sucesivamente, ¿no? Es importante para que la santificación se produzca en nuestra vida tener a Cristo, pues, ¿no? No existe santificación si no tenemos a Cristo nosotros, ¿no? Y al tener a Cristo nosotros, también recibimos el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo también lo recibimos, ¿no? Entonces, es la tercera parte, ¿no? La cuarta parte en esta estructura general de contenido de Romanos es la elección, la justicia de Dios rechazada, ¿no? Capítulo 9 versículo 1 hasta el capítulo 11 versículo 36, ¿no? También abarca tres capítulos, 9, 10 y 11, ¿no? Entonces, y ahí el texto clave sería aquí: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿no? Romanos 11:29, ¿no? Entonces, ese es el texto clave para esta sección de que habla del tema de la elección, ¿no? Cómo Israel ha sido elegida, ¿no? Y Pablo va a explicar ahí, ¿no? De que quiénes realmente son los elegidos, pues, ¿no? Es toda la nación étnica, terrenal, o una parte de esa, de los que están conectados con Dios, son los que son elegidos, ¿no? Entonces, eso va a explicar ahí en ese capítulo. Y naturalmente también hay que entender qué significa cuando al final dicen, no, todo Israel será salvo, pues, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir aprendiendo progresivamente en las siguientes lecciones, ¿no? Muy bien, ahora el tema de la consagración, la justicia de Dios aplicada, ¿no? Entonces, esta parte viene a ser, es la parte práctica, ¿no? Entonces, hasta el capítulo, digamos, 1:18 en adelante, hasta el capítulo, digamos, capítulo 8 hasta el final, tiene que ver, ¿no? Las partes anteriores son doctrinas, pues, ¿no? La parte teológica, la parte doctrinal. Y en esta parte, capítulo 9 al 11 también es doctrinal, pero también es histórica, ¿no? Doctrinal e histórica, porque trata, ¿no?, de Israel y cómo Dios tiene trato con Israel étnico y cómo el Israel verdadero va a ser salvada, pues, ¿no? Ahí en Pablo explica en esos capítulos explica, ¿no? Empezando, ¿no? Los problemas que se presentan, el mismo deseo de Pablo que oraba para que su pueblo Israel como nación étnica se reciba la salvación en Cristo, pues, ¿no? Oraba Pablo, lloraba por Pablo por su nación. Entonces, por eso decía, ¿no? Mi deseo y mi oración por Israel es para salvación, decía, ¿no? El apóstol Pablo, pues, ¿no? Muy bien, entonces ya estaba tratando del capítulo 12, 13, 14, 15, 16. Son varios capítulos que hablan sobre la consagración, la justicia de Dios aplicada, ¿no? Entonces,
El texto clave para esta sección es importante considerarlo Romanos 12:2, ¿no? Bueno, podríamos empezar del versículo 1 y 2, podríamos tomar en cuenta esto, ¿no? Porque dice, no os conforméis a este siglo, ¿no? No se amolden, ¿no? No tomen la forma de la vida de este siglo, ¿no? Es la idea que plantea el apóstol Pablo porque el cristiano tiene que tener, ¿no? Un modo de vida, tiene que tener una ética basado, ¿no? En valores y principios que está aprendiendo, pues, ¿no? Con la palabra de Dios, ¿no? Muy bien. Y luego viene la última sección, sería la propagación, ¿no? ¿Por qué importante esta parte, ¿no? Tiene que ver la justicia de Dios diseminada, ¿no? Entonces, capítulo 15, versículo 14 hasta el 16, 24, habla porque Pablo empieza explicando, aunque empieza a tratar algunos asuntos personales ahí, pero trata diciendo de que ministrando el evangelio de Dios, ¿no? Entonces el evangelio tiene que ser diseminada, ¿no? El evangelio tiene que ser propagada, tiene que ser anunciada, ¿no? Entonces Pablo empieza diciendo, ¿no? Ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu, ¿no? Como dice que en el versículo 16 del capítulo 15. Entonces, esta es la sexta sección. Entonces, seis secciones, ¿no? Y la última sección, la conclusión sería la doxología, palabras finales, ¿no? Capítulo 16, versículo 25 a 27, ¿no? Tres versículos, ¿no? Y empieza la doxología diciendo al único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, ya ahí tenemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en líneas generales, ¿no? De cómo es el contenido del libro de Romanos. Entonces, vamos a pasar ahora al análisis literario, ¿no? Entonces, vamos a mirar el análisis que he hecho acá, que comparto con ustedes aquí. He hecho dos tipos de análisis a esta epístola, ¿no? Análisis literario y luego análisis teológico, ¿no? Podríamos decir doctrinal también, ¿no? Análisis teológico, ¿no? Muy bien, entonces cuando se trata de análisis literario, ¿ya? Entonces vamos a considerar que es por qué estamos analizando la epístola de Pablo, ¿no? O este documento, vamos a decir, este documento, este libro, este texto escrito por Pablo, ¿no? Y vamos a considerarlo desde el punto de vista literario, ¿no? Desde el punto de vista de la literatura. Muy bien, entonces el análisis literario de la epístola empieza con el género, ¿no? Género literario, ¿no? Entonces, como género de literatura, la epístola de los romanos es una carta epistolar. Es una carta epistolar porque contiene todos los aspectos de una carta epístola de aquel entonces, ¿no? Nosotros también tenemos un formato, ¿no? Para nuestras cartas, cuando escribimos cartas, ¿no? Entonces, normalmente nuestras epístolas, ¿ah? Nuestras cartas que escribimos nosotros, el nombre va al final siempre, ¿no? Y en este caso, el nombre en aquel entonces siempre iba al inicio de la epístola, el nombre del autor, ¿no? De una carta que escribía, pues, ¿no? Una misiva, un mensaje, digamos, una epístola, siempre se ponía primero el nombre, ¿no? Y luego el destinatario, ¿no? Nosotros no hacemos así, nosotros nuestras cartas, primero le escribimos al destinatario y luego explicamos, tenemos una breve introducción, ¿no? Estimado amigo, estimado padre, ¿no? Estimado padre, mamá, papá, pues, es a nuestra familia. Entonces empezamos los saludos respectivos y luego de saludarte paso a decirte esto y esto y esto. Explicamos todo el contenido que queremos comunicar y me despido, ¿no? Después de explicarte todo eso, espero verte, esperamos tratar este tema y saludos, y luego firmamos al final nuestra carta, ¿no? Esa es una característica de nuestra literatura, esta carta. Entonces, en este caso, es una carta epistolar de aquel entonces, ¿no? Entonces, pero tiene algunas características distintivas esta carta, ¿no? Porque hay carta personal que escribe a Tito, a Timoteo, ¿no? A Filimón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero en la epístola a Romanos se distingue un poco de las demás epístolas. Entonces, con características de tratado teológico y discurso retórico, ¿no? Porque es mucho la retórica aquí en esta epístola. Combina también elementos de, por ejemplo, ¿no? Epístola que tiene que ver saludo, cuerpo, exhortación y despedida, pues, ¿no?
¿ya? Y luego también como un tratado, ¿no? Como un tratado, como un ensayo, podríamos decir nosotros, ¿no? Un tratado es un ensayo que uno escribe, pues, ¿no? De cualquier tema, ¿no? Tema secular o también puede ser un tema bíblico, ¿no? Un ensayo. Entonces, tratado es una exposición sistemática de la doctrina. Entonces, un artículo es un tratado también, un artículo que uno escribe para publicar en una revista, a través de internet, todos los medios, ¿no? Entonces, eso llamamos tratado, ¿no? Pero también tiene características de una homilía, ¿no? O sea, la homilía tiene que ver con la homilítica, la homilía tiene que ver con sermón, ¿no? Aplicaciones prácticas y exhortaciones, ¿no? Entonces, y a veces se nos hace bastante fácil tomar, digamos, algunos pasajes de Romanos para explicar o para predicar, nos lo usamos y predicamos porque ya nos da, los textos ya nos dan los puntos principales, ¿no? Uno tiene que esforzarse por inventar qué quiero sacar, qué idea quiero sacar de un texto, y algunos pasajes sí, un poco difícil, pero Romanos es bastante práctica en esa parte también, ¿no? Claro, hay puntos también difíciles que requieren un poquito de estudio. Muy bien, entonces, en la epístola general. Luego, estilo. El estilo de la epístola es didáctico y argumentativo. Pablo expone el Evangelio de forma progresiva y lógica, ¿no? Entonces empieza a explicarnos, ¿no? Comienza del problema que hay en el hombre y luego trae la solución que tiene que ver con la justificación, y luego de que el hombre recibe la solución para el problema del pecado, ahora tiene que mantenerse ahí a través de una progresiva, digamos, alimentación, de nutrición espiritual y ese proceso de santificación para llegar hacia la glorificación final, ¿no? Entonces, el ser humano va a ir desarrollándose desde abajo y va a ir progresivamente ir creciendo, creciendo hasta lograr y probablemente, como decía en otra epístola, ¿no? Hasta la medida y la plenitud, la estatura, la plenitud de Cristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pablo es bastante didáctico y sobre todo argumentativo, ¿no? Pero también es polémico, ¿no? Entonces, utiliza el estilo de la diatriba, anticipando objeciones de un interlocutor imaginario, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando leemos ahí en esta parte de Romanos eh, 2:1, por ejemplo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿no? Entonces, y luego en el capítulo 3 también, vamos a ver el capítulo 3 versículo 1. La diatriba está aquí. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y luego dice mucho y en muchas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, y así sucesivamente, pues, ¿no? Crea, digamos, polémica, ¿no? Entonces, porque que dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío, ¿no? Entonces, plantea la polémica y luego entra a un diálogo y luego va explicando, entonces, a eso llamamos nosotros, ¿no? El estilo de la diatriba, ¿no? Entonces, anticipando objeciones de un interlocutor imaginario, ¿no? Entonces, pero luego plantea la solución, pues, ¿no? Entonces, ese es uno de los estilos, pues, ¿no? Y otra parte del estilo es uso de contrastes, ¿no? El uso de contrastes es muy importante aquí, ¿no? La carne y el espíritu, ¿no? Entonces, cuáles son los resultados de vivir en la carne y cuáles son los resultados de vivir en el espíritu? ¿Cuál es la ventaja de estar en la ley? ¿Ventaja o desventaja? ¿Y cuáles son las ventajas o desventajas de estar bajo la gracia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia de Adán y Cristo, ¿no? ¿En qué se diferencian Adán y Cristo, ¿no? Entonces compara, ¿no? Que todos los que descienden de Adán son pecadores y todos los que siguen a Cristo son santificados, justificados, ¿no? Y luego también habla del tema de la muerte y vida, pues, ¿no? Entonces usa estos contrastes muy importantes, ¿no? En casi, sobre todo capítulos 7, también sobre la ley y sobre todo capítulo 8 donde ampliamente desarrolla esta parte, ¿no? de, de uso de contrastes, ¿no? Pero también usa bastante el lenguaje jurídico, ¿no? Pablo, pues, no solamente era un teólogo, ¿no? Sino también conocía las leyes romanas, ¿no?
conocía muy bien porque estaba preparado pues en todo campo y sobre todo cuando era juzgado, incluso él podía argumentar como ciudadano romano y apelaba, ¿no?, a su ciudadana romana para defenderse, ¿no?, de cualquier injusticia que enfrentaba a Pablo, pues, ¿no? Porque por el hecho de predicar el evangelio se le estaba queriendo castigar o queriendo ellos, los soldados, castigarlo, pues, ¿no? Entonces, el tema de la justificación, condenación, imputación, redención, adopción, son temas, ¿no?, o lenguaje jurídico que aparece en la epístola de los Romanos, ¿no? Epístola de Romanos, ¿no? Luego también utiliza el lenguaje metafórico, pues, ¿no? Habla de la esclavitud, pues, ¿no? El tema de la esclavitud, ¿no? Entonces, no propiamente tratando del tema de la esclavitud de los humanos, sino la esclavitud en el pecado. Entonces, metafóricamente utiliza de que nosotros estamos en la esclavitud espiritual, pues, ¿no? Y habla de libertad también, ¿no? Entonces, capítulo 6 16, 22, por ejemplo, trata básicamente de eso, pues, ¿no? Luego, el injerto de olivo, ¿no? Una metáfora, ¿no?, de cómo el gentil es injertado en el olivo, ¿no?, para ser parte del pueblo de Dios, la nación de Dios. Entonces, trata en capítulo 11 17 al 24, ¿no? Luego del sacrificio vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que, pues, ¿no? Tenemos que nosotros causar nuestra propia muerte para presentarlo, nuestro cuerpo, nuestra vida como una ofrenda a Dios. Entonces, utiliza la metáfora del sacrificio, digamos, de nosotros mismos, darnos muerte a uno mismo para que este cuerpo muerto sea como una ofrenda agradable para Dios. Entonces, esta idea del lenguaje metafórico utilizado por Pablo es muy importante, ¿no? Porque trae lecciones profundas a nuestra vida, pues, ¿no? Muy bien, entonces, la estructura literaria, como al principio estaba diciendo, ¿no? Entonces, literariamente, Pablo expone Romanos siguiendo el patrón de tesis, argumentación y aplicación y conclusión, ¿no? Eso es lo que tiene todo el libro de Romanos, pues, ¿no? La tesis, como ya dije, Romanos 1:16, argumentación, empieza desde el capítulo 1, versículo 18 en adelante, y cierra, pues, ¿no?, hasta el capítulo 16, versículo 24. Ahí termina y la aplicación y ya la conclusión, aunque la conclusión ya viene en la parte del capítulo 15, versículo 14, ¿no? Entonces, aquí hemos presentado un poquito diferente la última parte. Entonces, prólogo, presentación de tema, sección doctrinal, tiene que ver capítulo 18, perdón, versículo 18, capítulo 1, ¿no? Hasta 11:36, diagnóstico de pecado, justificación, santificación y elección, ¿no? Y la sección práctica, desde 12:1 hasta 15:13, tiene que ver con la vida cristiana, tanto en la iglesia, la comunidad y la sociedad, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, y la conclusión personal, donde hay saludos, planes, saludos y doxología final, ¿no? Los últimos tres versículos. Entonces, esta es la estructura literaria que tiene Romanos y utiliza también recursos literarios, ¿no? Recursos literarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando dice, ¿qué pues diremos?, ¿no? Porque esto aparece, ¿no? ¿Qué pues diremos?, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 7 también plantea diciendo, mira lo que dice, ¿qué pues diremos? Entonces, repite esta frase, las preguntas retóricas, ¿no? En Romanos cumplen tres funciones literarias y teológicas. Cuando plantea qué pues diremos, ¿no? Entonces, esta pregunta retórica plantea lo siguiente, pues, ¿no? O tiene tres funciones literarias y teológicas, ¿no? Para nosotros, ¿no? Primero, anticipan objeciones de sus lectores, ya sean judíos o gentiles, ¿no? También guían el argumento hacia la respuesta que Pablo quiere dar, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque en algunas preguntas retóricas, naturalmente, la respuesta está ahí en la misma pregunta, pues, ¿no? Entonces, no hay que dar, digamos, otra respuesta cuando en la pregunta está la respuesta, pues, ¿no? Crea un efecto persuasivo que involucra al lector en el razonamiento, ¿no? Entonces, cuando el lector, ¿no? O cuando el oyente escucha, ¿no?, una pregunta retórica, entonces no tiene que pensar en la respuesta, sino que en el mismo argumento está la respuesta, ¿no? Entonces, eso crea reflexión, ¿no? Entonces, para una persona. Y luego, otro recurso literario que utiliza Pablo en esta epístola es la antítesis, ¿no? Ley y gracia, ¿no? Muerte versus vida, Adán y Cristo.
Entonces, este contraste, pero en este caso, ¿no? Una antítesis, la ley y la gracia. Entonces, la ventaja es que tiene la gracia, ¿no? Sobre la ley, ¿no? La ventaja que tiene la vida sobre la muerte y la ventaja que tiene Cristo sobre Adán, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y citas bíblicas que el Pablo utiliza aquí como recurso literario, utiliza varios pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo utiliza más de 60 citas del Antiguo Testamento mostrando, pues, básicamente dominio de las escrituras, pues, ¿no? Entonces, y sobre todo los judíos que tenían conocimiento, entonces anticipa, cita versículos del Antiguo Testamento para demostrarle que su argumento no está basado simplemente en ideas, ¿no? nuevas, ¿no? o ideas que él está creando, sino que basado en citas del Antiguo Testamento para demostrarle que la doctrina cristiana no es una invención, una religión nueva, con nuevas ideas, con nuevos argumentos, sino que todo está basado en el Antiguo Testamento, pues, ¿no? Entonces, de ahí que, aunque nosotros decimos somos neotestamentarios, ¿no? Y ya nos basamos en el Antiguo Testamento, entonces, pero sí utilizamos el Antiguo Testamento, porque cuando queremos hablar del tema del pecado, tenemos que pensar en el Génesis, ¿no? Cuando hablamos de la creación, tenemos que pensar en el Génesis, el origen del hombre, dónde viene el hombre, tenemos que pensar en Génesis, ¿no? Entonces recurrimos al Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, cuando queremos, digamos, elevar, ¿no? nuestro nivel de adoración, ¿no? Mucho más profunda, mucho más espiritual, entonces vamos al Antiguo Testamento de cómo era la adoración a Dios en el Antiguo Testamento, sobre todo en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Entonces, y cómo Dios lo explicaba de cómo debía adorar a Dios. Entonces, miramos ahí cosas que ya no repetimos, pero que cosas que son profundas, ¿no? Digamos, la actitud con que debemos de adorar siempre va a ser lo mismo, ¿no? No es que en el Antiguo Testamento pues simplemente hacían ritos y que no adoraban de corazón, no, no. Cuando los judíos pues no dejaron de adorar de corazón, pues Dios lo reclama, pues no, Dios lo reclama, pues eso está en Isaías, está en Amós, ¿no? Cuando Dios decía, no esté harto de vuestras salmodías, de nuestras danzas, de vuestros cantos, ¿no? Porque incluso ya en el Nuevo Testamento Jesús mismo decía de que ellos adoraban a Dios, pero su corazón estaba lejos, ¿no? Lejos de Dios. Entonces, hay perdón, hay doxologías e himnos y hay expresiones de alabanza intercaladas, ¿no? En el capítulo 11 versículos 33, 36 y 16, 25, 27 también doxología. Y tenemos el clímax literario. El capítulo 8 viene a ser el punto culminante, ¿no? Donde se describe la vida en el espíritu y la seguridad del amor de Dios. Entonces, en este capítulo hay bastante lo que hemos ya planteado aquí, la antítesis, ¿no? Carne, espíritu, vida y muerte, condenación y liberación, metáforas, ¿no? Como hijo de adopción, creación que gime, sacrificio de Cristo. Entonces, hay bastantes, ¿no? metáforas aquí, luego enumeraciones. Nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios, ¿no? Nada en toda la creación nos podrá separar el amor. Entonces empieza en la muerte, en la vida. Entonces enumera una serie de cosas, de elementos, que ninguna de esas cosas nos va a separar el amor de Dios. Y tiene que ver con las enumeraciones. Doxologías implícitas también, siete, exaltado en adoración. Entonces la epístola siempre tiene secciones de adoración, alabanza a Dios, pues, ¿no? Muy bien. Y luego, vocabulario característico. Vocabulario característico encontramos palabras claves, por ejemplo, fe, gracia, justicia, ley, pecado, espíritu, carne, gloria, salvación. Y luego verbos dinámicos, por ejemplo, justificar, vivir, andar, morir, reinar, etcétera, pues, ¿no? Entonces, eso llamamos verbos dinámicos, pues, ¿no? Uso de anáforas, ¿no? Las anáforas, ¿qué son, no? Anáforas son repetición de frases, ¿no? Para dar fuerza, ¿no? A una idea, ¿no? A un concepto, ¿no? O eh, a una verdad. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Está en Romanos 8, 35, 39. Entonces, ahí está lo que llamamos anáforas, ¿no? Eh, Se repite varias veces, ¿no? Pero para dar fuerza, pues, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Este es como una especie de superlativo, ¿no? Entonces, cuando en la Biblia encontramos
Por ejemplo, cuando dice santo, santo, santo tres veces, en el Apocalipsis también, entonces puede que esté hablando de la Trinidad, pero no propiamente la Trinidad, sino es un superlativo, ¿no? Para enfatizar, ¿no? Nosotros en el español tenemos para hacer un superlativo, para hacer algo grande, entonces no necesitamos repetir varias veces, pues, ¿no? Simplemente agregamos un sufijo a una palabra, ¿no? Entonces de santo agregamos santísimo, entonces ya se convierte en un superlativo para indicar que Dios es sumamente santo, muy santo, pues, ¿no? Y cuando digo muy santo, también es un superlativo en realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí a la anáfora que emplea de nuevo con ni, intensifica que nada puede separarnos del amor de Dios. Ejemplo 2, ¿no? Ejemplo 2, Romanos 5:3-5 dice, y no solo esto, pues, ¿no? Dice que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, ¿no? Y la se repite, pues, ¿no? Entonces, esta repetición de la al inicio de cada frase, efecto de cadena progresiva, ¿no? Entonces, esto son ejemplos, ¿no? De uso de anáforas, ¿no? O repetición de frases para dar fuerza a una verdad, a una idea, a un concepto. Tono y ritmo también tiene como literatura formal y solemne en la expresión doctrinal, caluroso y pastoral en los saludos finales, ¿no? Qué importante eso cuando Pablo, ¿no? Como utiliza, ¿no? Digamos, su estilo pastoral, ¿no? Que él no era pastor, pero hacemos tarea pastoral nosotros, aunque no somos ancianos, no somos pastores de iglesia, somos predicadores o maestros, pero a veces hacemos labor pastoral, ¿no? La labor pastoral tiene que ver con alimentar, con apoyo, soporte emocional a nuestros hermanos en la fe, ¿no? Que tienen sus luchas, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Y luego Pablo es intenso, apasionado, en los pasajes de lucha interior, el mismo se explica, ¿no? De cómo tiene la lucha interior consigo mismo y de exaltación, ¿no? Entonces, capítulo 8 31 al 39. Muy bien. Luego, unidad y coherencia, ¿no? Aunque es extensa, mediante unidad temática, el Evangelio como poder de Dios para salvación, ¿no? Entonces, como al principio dije, todo está basado en esta idea, ¿no? De que el Evangelio es poder de Dios para salvación. La transición entre secciones es fluida, con fórmulas de enlace como ¿qué pues diremos? Y así que. Entonces, por lo tanto, ¿no? Que podríamos decir otra palabra, pero en este caso Pablo utiliza, ¿no? ¿Qué pues diremos, ¿no? Y luego sigue explicando, así que, por lo tanto, puede implicar también eso, entonces, eso son unidad de coherencia, ¿no? Muy bien, entonces, concluimos esa parte. Romanos no es únicamente una carta, sino un tratado que Pablo elaboró con gran maestría, en el que combina la retórica, la teología, la lógica y lo pastoral. Qué importante saber de esto, ¿no? La epístola a Romanos. En términos literarios, se distingue por su estilo dialógico, su estructura rigurosa, el empleo de metáforas y la riqueza léxica, ¿no? Entonces, como hemos hablado, ¿no? Términos jurídicos, ¿no? Que utiliza religiosos, jurídicos, lo que son importantes, ¿no? Y todo esto convierte a Romano, pues, en una obra singular, ¿no? Dentro del Nuevo Testamento. Una carta que simultáneamente es teología sistemática, discurso de retórica y exhortación pastoral. Muy bien, entonces hemos avanzado en esta parte, lo que corresponde, pues, ¿no? Al análisis literario de la epístola. Muy bien, entonces vamos a pasar, ¿no? Entonces, la segunda parte, voy a cerrar con esta parte, y luego vamos a darnos unos 5 minutos, o si tienen preguntas, ¿no? Entonces, o si no, también pueden preguntar hasta aquí, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, un comentario que pueden hacer, ¿no? Este momento, ¿no? Antes de continuar con... Todo bien, hermano. Ok, entonces vamos a continuar entonces con análisis teológico, ¿no? Entonces, esto vamos a ser un poco sencillo porque queremos aprender esta parte. El análisis teológico de Romanos meramente tiene que ver con la doctrina, con la teología, la doctrina de Dios. Entonces, la doctrina de Dios, ¿quién es Dios, no?
Entonces, en las exposiciones de esta epístola encontramos descripciones, menciones sobre la naturaleza de Dios. Empieza, ¿no? Dios como creador y Señor. Y probablemente esos versículos que aparecen, versículo 19, ahí, bueno, al menos en mi vida espiritual personal ha sido, pues, ¿no? Un texto, por ejemplo, versículos 19 y 20 ha sido, pues, ¿no? Crucial para mi vida desde el 18, ya que varias veces he mencionado, ¿no? Que antes de conocer a Cristo, pues, yo era un ateo, ¿ya? Porque así me habían enseñado, ¿no? En, en mis participaciones políticas que tenía cuando estaba muy joven, muy chacho, y participó en política, entonces me aprendí ahí de persona que sea Dios no existe, pues, ¿no? Entonces, Dios no existe. Si Dios existiese, pues no habría injusticia, no habría muertes, no habría ricos y pobres, en fin, una serie de cosas, ¿no? Argumentos, ¿no? No habría enfermedades, no habría esto por acá, una serie de cosas, pues, ¿no? No habría terremotos, no habría, no sé, entonces, todas esas cosas se decía, pero no, de que si Dios existiese no habría de todo eso. Pero el texto me ha ayudado de que Dios sí existe, porque estaba mirando a Dios, ¿no? Estaba mirando a Dios en la creación. Entonces, ¿cómo es que Dios no existe? Entonces, pero si yo estaba mirando a Dios en la creación, ¿no? Eso se llama argumento cosmológico, pues, ¿no? Y también aparece, ¿no? El argumento teleológico, que tiene que ver con propósito y diseño, ¿no? Todo lo que existe tiene propósito, hay diseño, pues, ¿no? En la creación. Entonces, y si hay diseño, pues, implica una mente, ¿no? Una mente inteligente, ¿no? Si hay propósito, implica pues también una mente que, ¿no? Que ha planeado, ¿no? Que ha organizado, ¿no? Porque cada cosa que existe en la vida, en la creación, pues tiene una finalidad. Nada de lo que existe, pues está por gusto, ¿no? Todo lo que existe en el mundo, en la vida natural, ¿no? En la creación, todo lo que existe, incluso nuestro organismo, todo sirve. No hay nada en nuestro organismo que está de más. Nada, ¿no? Muy bien. Además, solamente las cosas que ingerimos nosotros, ¿no? Que pueden dañarnos, ¿no? Entonces, doctrina de Dios, habla de Dios como creador y Señor, ¿no? Porque dice, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad, contra toda impiedad e injusticia, los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿no? Y ya me di cuenta de que estos ateos estaban queriendo ocultar a Dios, pero ¿no? Ellos, los científicos o los filósofos, ¿no? Han logrado entender que Dios existe, sin embargo, ¿no? Con alevosía de ventaja, es con injusticia estaban ocultando la verdad, ¿no? Porque dicen, detienen la injusticia, los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, de su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y 21 también dice, pues habiendo conocido a Dios, fíjese acá, ¿no? No le glorificaron a Dios como a Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron esos razonamientos y su corazón fue entenebrecido, ¿no? Ya se va explicando. Bueno. Luego, y aquí también, ¿no? En el versículo 18 nos habla la santidad de Dios, ¿no? Porque contra la impiedad, ¿no? Entonces, Dios justo y santo, la ira de Dios se revela contra toda impiedad, ¿no? Falta de piedad. Dios de amor y gracia, ¿ya? Envía a Cristo para justificar a los pecadores, ¿no? Liberarlos, ¿no? De su pecado. También Dios soberano, Dios ha hecho un plan, ¿no? Que no se puso de acuerdo con el hombre para hacer su plan, sino que él hizo su plan, ¿no? Para salvar al hombre, ¿no? Entonces, y lo hizo, y lo está cumpliendo a través de la historia, tanto con Israel y tanto con los gentiles, ¿no? Entonces, Dios como creador, justo y santo, Dios amoroso, Dios de gracia, Dios soberano, está ahí, ¿no? Luego, la doctrina de Cristo, ¿no? Entonces, Cristo como redentor, ¿no? Como redentor, como libertador, ¿no? Su sacrificio es propiciación por los pecados, dice Romanos 3, 24, 25, ¿no? La propiciación tiene que ver, ¿no? Con cubrir el pecado, pues, ¿no? Completamente, ¿no? Eliminar. Cristo es el nuevo Adán, nos dice ahí, ¿no? Cuando se habla de Cristo, por su obediencia trae justicia al mundo, ¿no? Justicia y vida. En contraste que Adán que trajo pecado y muerte, pues, ¿no?
Y Cristo resucitado también habla, ¿no? Vive para interceder por los creyentes, ¿no? Y nos habla de que Jesús es Señor universal, Señor del cielo y de la tierra. Tanto judíos como que te confiesan a Cristo como Señor para salvación, ¿no? Entonces, ¿dónde aparece eso? Romanos 10 9 al 12. Y ahí dice, ¿no? Cuando uno tiene que confesar que Jesús es el Señor y Salvador para que recibamos, ¿no? Y estar bajo sus pies, ¿no? La doctrina del Espíritu Santo está presente en el libro de Romanos, ¿no? Espíritu de vida, espíritu de adopción, espíritu de santificación, ¿no? Espíritu Santo en realidad, ¿no? Espíritu de esperanza, ¿no? Esas son verdades que están en la epístola de Romanos, ¿no? Entonces, la doctrina del Espíritu Santo está presente en el libro de Romanos, ¿no? En distintas citas. Entonces, cuando estudiamos nosotros como teología, como doctrina sobre el Espíritu Santo, entonces sacamos citas de distintos libros, pues, ¿no? Que hablan habla del Espíritu Santo, sus atributos, sus funciones, ¿no? Lo que hace, ¿no? Lo que hace en el mundo, lo que hace con nosotros como creyentes, como cristianos. Entonces, todo lo encontramos ahí descrito, pero en el libro Romanos está la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del hombre también, y el pecado sobre todo aquí, ¿no? Nos habla de la universalidad del pecado. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres, ¿no? Que han sido creados por Dios ahora están bajo pecado, dice Pablo, ¿no? En Romanos 3, ¿no? Y están siendo esclavizados en el pecado. El hombre sin Cristo está dominado por el pecado, ¿no? Como dice también Romanos 6 y también el versículo 20 en el mismo capítulo 6, ¿no? El hombre tiene una lucha interior, ¿no? El creyente experimenta la lucha, el conflicto entre la carne y el espíritu, ¿no? Los dos se oponen entre sí, pero como dependemos del espíritu, entonces vencemos, ¿no? A la carne, ¿no? Entonces ahí nos habla la doctrina del hombre y el pecado, ¿no? Muy bien, la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación es fundamental en la epístola de Romanos, ¿no? Y eso se llama soteriología, ¿no? Teológicamente, la doctrina de la salvación. Entonces, para el tema, digamos, ¿no? Cuando estudiamos la doctrina de la salvación, o soteriología, ¿no? En teología sistemática, y entonces estudiamos sobre el tema de la justificación, estudiamos sobre el tema de la redención, reconciliación, santificación, glorificación, ¿ya? Y también la regeneración también, ¿no? El nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es la justificación? Y cuando estudiamos eso nos damos cuenta, ¿no? De que es el acto de Dios, ¿no? Por el cual, por el sacrificio de Cristo, declara al hombre sin culpa, sin pecado, ¿no? Entonces, la justicia de Dios se imputa al creyente, no por obras, sino por la fe en Cristo. Entonces, cuando creemos en Cristo, sin depender de nuestras buenas obras, entonces, por la fe en Cristo, Dios nos declara, ¿no? A pesar de que somos personas que hemos cometido un delito, pero Dios nos declara libres, sin culpa, por tener fe en Cristo, ¿no? Entonces es como estamos sentados en el tribunal, ¿no? El juez está al frente y el juez está mirando pues todos nuestros delitos, pues, ¿no? Está ahí una relación imputada, ¿no? Por el fiscal, ¿no? Nos acusa que somos delincuentes, ¿eh? Entonces, por lo tanto, como hay evidencia, entonces ser condenados, ¿no? Cuando todos pecaron, están destituidos, están condenados, ¿no? De la gloria de Dios. Pero ahora en Cristo, entonces recibimos la salvación. Entonces, por tener fe en Cristo, Cristo había pagado las penas de todos nosotros, el castigo que debemos vivir separados de Dios eternamente. Cristo recibió, pues, no, eso, ese castigo cuando murió en la cruz, ¿no? Cuando creemos en eso y apelamos a eso, entonces el juez dice, pues, ¿no? Ya que apelaste a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, a la muerte expiatoria de Cristo, por lo tanto, te declaro libre sin culpa. Muy bien, entonces, y ahí viene, ¿no? La redención, la salvación, la reconciliación, tiene que ver, ¿no? Entramos en paz, ¿no? Como dice Romanos 5:1 en adelante, 10 y 11 también, de que tenemos paz para con Dios, ¿no? La reconciliación es volvernos a encontrarnos con Dios para vivir en armonía, pues, ¿no? La santificación es proceso de ser transformados por la obra del Espíritu Santo y la glorificación es la redención final, ¿no? Cuando Jesucristo venga por segunda vez
Y la glorificación va a ser pues, y un abrir y cerrar de ojos, como dice también Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Y un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados, ¿no? Entonces, esa es la doctrina de salvación. La doctrina de la vindicación, ¿no? O la soberanía de Dios aquí, básicamente capítulo 9, 10 y 11 habla sobre esos temas. Entonces, la soberanía de Dios en la elección, Dios escoge según su propósito, rechazo temporal de Israel, ¿no? Entonces está en un estado de incredulidad, pero en un momento, pues, ¿no? Israel, los ciudadanos judíos o israelitas, pues, ¿no? Tienen que reflexionar, es decir, por qué hemos rechazado, estamos en un estado de incredulidad, porque hemos rechazado a Cristo, pero ahí los cristianos, hermanos de la iglesia de Cristo, están predicando el Evangelio. El judío dice, pues no, hermano judío, hay que aceptar el Evangelio. Esos hermanos de la iglesia de Cristo están predicando el Evangelio de Cristo. Cristo es el Salvador, Cristo es el Señor. Hay que aceptar, hay que bautizarnos, ¿no? Entonces el judío entrega su vida a Cristo, se bautiza y recibe la salvación en Cristo. Porque el propósito es salvarlos a ellos, pues, ¿no? Aunque ellos rechazaron, ¿no? Dios no lo rechazó, lo ama a todos, ¿no? Así que, y habla del injerto de los gentiles, ¿no? Los gentiles hemos sido injertados, ¿no? En la nación de Dios, ¿ya? Entonces, la salvación llega a todas las naciones, ¿no? Y cuando se habla de la restauración futura de Israel, la restauración no va a ser es una restauración étnica, una restauración nacional. La restauración tiene que ver, ¿no? Con aquellos judíos israelitas, ¿no? Que escuchen el Evangelio en todos los tiempos, ¿no? Y probablemente antes de que venga Jesucristo, en los últimos tiempos, va a haber muchos judíos que escucharán el Evangelio mientras predicamos el Evangelio, escucharán el Evangelio y dirán, pues no, aquí estos hermanos están predicando el Evangelio de Cristo. Queremos aceptar el Evangelio de Cristo. Que se bautizarán, ¿no? Como lo hicieron el primer día de Pentecostés, ¿no? 3.000 almas, luego 5.000 almas, se bautizarán en los últimos tiempos, pues de repente, ¿no? 3.000 almas, 5.000 almas, 5.000 judíos bautizándose, entonces ellos van a ser restaurados, ¿no? Van a volver al pueblo, ¿no? Del cual han salido porque han rechazado al Mesías, ¿no? Van a entrar a la iglesia de Cristo. Muy bien, la doctrina de la iglesia, ¿no? Y la vida cristiana. Entonces, capítulo 12 habla sobre la doctrina de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, dice, ¿no? Que tiene diferentes dones, pues la iglesia, ¿no? Nos habla también de la ética cristiana, ¿no? La ética cristiana, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de la ética cristiana o los valores cristianos, nos habla del amor, nos habla de la humildad, servicio, obediencia, ¿no? Entonces son los temas que trata aquí, ¿no? Muy importante la ética, pues, ¿no? La ética cristiana o los valores cristianos, ¿no? Y también nos habla de nuestra relación con el Estado, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra actitud como ciudadano con relación al Estado, ¿no? Sujeción a las autoridades como orden de Dios. Dios nos ordena que nos sujetemos, ¿no? Y claro, siempre está de que las autoridades deben estar sujetos a la ley de Dios. Si ellos hacen cosas que van en contra de los planes de Dios, entonces tendremos que decir, ¿no? Como Pedro y Juan decían, ¿no? Es mejor obedecer a Dios, ¿no? Que a los hombres, pues, ¿no? ¿Ya? Si entonces nosotros obedecemos a Dios y si una ley va en contra de los valores de Dios, contra los principios de Dios, contra la verdad de Dios, nosotros no estamos obligados a obedecer, ¿no? Y ahí sí nos ponemos rebeldes, pues, ¿no? Contra las autoridades. Mientras cuando todo está en orden, entonces, pero ese orden, digamos, ¿no? De cómo tienen que hacer correctamente las cosas, pues no. No solo depende de las autoridades, porque las autoridades pues, no tienen conocimiento de la verdad de Dios, sino nosotros tenemos que analizar si está bien lo que están haciendo, pues, ¿no? Y hay importancia, ¿no? De ser ciudadanos responsables también. Y la unidad en la diversidad, acoger a los débiles, a los fuertes en la fe. Entonces, la unidad es para todos, pues, ¿no? Muy bien, la doctrina de la escatología es la última parte de esto. La doctrina de la escatología. La escatología trata los temas futuros, ¿no? Los últimos días. Entonces nos habla también Romanos 8, 18, 23, nos habla sobre la esperanza futura. La creación que gime esperando la redención final, ¿no? Cuando todo sea consumado, cuando Jesucristo venga por segunda vez, todo sea consumado, ¿no? La seguridad de la salvación. Nada puede escapar del amor de Dios en Cristo. No estamos seguros si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, no estamos seguros.
pero si estamos en Cristo estamos seguros, ¿no? Luego la consumación del plan de Dios, ¿no? Todo concluye en su gloria eterna. Entonces, en la segunda venida de Cristo, todo termina. En la segunda venida de Cristo, después de eso ya no hay más, ¿no? Ya no hay un milenio, ¿no? Ya no hay, después de que la iglesia se vaya con Cristo, algunos, los evangélicos dicen, ¿no? Se van a quedar en la tierra los seres humanos y los judíos que no aceptaron a Cristo van a volver a convertirse, ya no, pues ahí se acabó todo, pues, ¿no? Entonces es la consumación final de la redención cuando Jesucristo venga por segunda vez y que se lleve su iglesia, ¿no? A los cielos de la tierra nueva, entonces ahí concluye todo. No hay más adelante, pues, ¿no? Y la resurrección escatológica, obviamente, ¿no? Este tema importante, porque Pablo se centra más en la resurrección espiritual, vida nueva, también proyecta la resurrección futura, ¿no? Entonces, los creyentes esperan la redención de sus cuerpos, ¿no? Porque nuestros cuerpos van a ser redimidos, sobre todo van a ser transformados, ¿no? Pablo explica en Romanos o Primera Corintios, como hace un momento dije, capítulo 15, y un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Nuestros cuerpos se volverán inmortales, incorruptibles. Entonces, eso va a pasar, ¿no? Y Romanos 8, 29 y 30 dice, la glorificación futura incluye la resurrección corporal. Muy bien, entonces, temas, ¿no? Como estos, hemos tratado la doctrina de Dios, de Cristo, de Espíritu Santo, la doctrina del hombre y el pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la vindicación o la soberanía de Dios, la doctrina de la iglesia, de la vida cristiana y la doctrina de la escatología, la doctrina de los últimos tiempos está presente aquí en el libro de Romanos, ¿no? Entonces, y eso es importante, ¿no? Tener en cuenta. eh, este análisis que hemos hecho entonces va a ser muy importante para que podamos entender el libro de Romanos. Muy bien, son 7:11. A ver si tiene alguna preguntita, para reiniciar con la segunda parte. La segunda parte es básicamente la introducción, ¿no? Del prólogo de Romanos que voy a explicar, ¿no? Entonces, ya en el siguiente sábado explicaremos sobre Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, vamos a analizar, ¿no? Ya el contenido ya del texto, ¿no? Pero ahora vamos a pasar al capítulo 1, ¿no? Pero no sé si hay alguna pregunta hasta acá, un comentario que quieran hacer. Sí, hermano, yo tengo una pregunta y necesito como que una aclaración sobre la doctrina de la iglesia y vida cristiana. Habló como cuatro características o tres. Entonces, yo tengo un poquito de duda sobre los, ¿cómo le puedo decir? Un poquito Las, cerca del micrófono, por favor. las personas, ¿sí me escucha? Las personas que vienen de otra congregación, de otra iglesia, no que no sea de la iglesia de Cristo, y que están como invitados y ellos pueden participar a la cena. Ya, el audio está un poquito bajo, pero no sé si voy a tratar de entender lo que quiere, está preguntando, pues no. A ver, le voy a repetir. Tenía activado la bocina. Ahora sí me escucha. Ahora sí, sí, gracias. Bueno, hermano, sobre la doctrina de la iglesia y la vida cristiana. Ajá, Mencionó varias características, entonces yo tengo una duda y yo necesito que me aclare. Con la relación de que hay personas que no están en la iglesia de Cristo, no son bautizadas en la iglesia de Cristo, más bien son bautizados en otras congregaciones que no es la iglesia de Cristo. Y son ajá. invitados a la iglesia y ellos pueden participar en la cena. Ah, correcto. Esa es una buena pregunta, pues, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que el bautismo es para perdón de pecados. La Ujú, mayoría de iglesias evangélicas no bautizan con ese propósito bíblico, ¿no? Porque nosotros bautizamos con el propósito bíblico. O sea, no es porque se nos antoja bautizar, es decir, para perdón de pecado, ¿no? O simplemente es una fórmula mágica que utilizamos nosotros para decir, ¿no? Yo te bautizo para perdón de pecado, ¿no? Y como hemos dicho la fórmula correcta, entonces está bien, ¿no? No es así, sino que realmente, ¿no? El bautismo es para perdón de pecados. Eso quiere ujú, decir que antes de ser bautizado, una persona no tiene el perdón de pecados. O sea, no está justificado, ¿no? Como hemos hablado del tema de la justificación, ¿no es cierto?
El tema de la justificación vamos a Ujú, ampliar un poco más adelante. Entonces, una persona es justificado cuando cree, cuando se arrepiente, que se bautiza. ¿Ya? Entonces, ahí empieza una nueva vida. Sin embargo, en las iglesias evangélicas enseñan que una persona es justificado cuando cree y cuando se arrepiente. Nada más, ¿no? No necesita bautizarse. Y cuando se bautiza con otros motivos. Es decir, solamente para dar un testimonio público, ¿no? Es decir, ¿no? Para hacer público su salvación. O sea, pues, porque ya está salvo, ¿no? Pero como ya es salvo, entonces ujú. es como es una especie de confirmación, ¿no? Entonces, y ahí está el error, ¿no? El error, ¿no? Que esta persona que está en otra iglesia no ha sido bautizado correctamente, ¿no? Porque no ha sido bautizada para propósito bíblico. El propósito bíblico es que es para salvación, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? Para que esta persona que viene de otra iglesia, otro grupo evangélico, ¿no? O puede ser mormón, puede ser testigo de Jehová, adventista, entonces, incluso los adventistas bautizan diciendo, ¿no? Bautizan para perdón de pecados, ¿no? Aunque dicen la expresión, pero ellos piensan que al creer en Cristo ya están salvados, ¿no? Entonces, Sí, cualquiera de los, no, o sea, pienso, considero, ¿no? Si no ha sido bautizado correctamente, no puede participar de la cena del Señor, no puede. Entonces, en este caso tenemos que explicarle, pues, ¿no? Tenemos que explicarle esa parte. Ahora, si por, no podemos tampoco decir, hey, tú no, ¿no? Porque si en un momento de servicio de la cena, pues no, están, los hermanos están repartiendo la cena, ¿no? Depende, coge el pan y se lo come, entonces tampoco debemos buscar decirle, no, tú no coma, ¿no? Porque no va a tener sentido para sí mismo, porque no ha nacido, bíblicamente no ha nacido de nuevo, ¿no? Entonces, el comer el pan y tomar el fruto de la vid no va a tener un significado real profundo, porque no ha nacido de nuevo, ¿no? Entonces, nacemos de nuevo cuando somos bautizados correctamente, ¿no? Eso es importante. muy bien, hermano. Sí, entonces, y cuando hablamos de la doctrina de la iglesia, en este caso es hablar de la doctrina propiamente, ¿qué es la iglesia, pues, ¿no? Ahora, otra cosa es cuando hablamos de las doctrinas de la iglesia, pues, ¿no? ¿Cuáles son las doctrinas de la iglesia? Entonces decimos, ¿no? Creemos en Dios, ¿no? Que es todopoderoso. Creemos en Jesucristo, que es Dios, que es Hijo de Dios, ¿no? Que murió en la cruz por nosotros, ¿no? Que vendrá por segunda vez, ¿no? Creemos en el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Creemos en los ángeles, creemos, ¿no? En el pecado, creemos que el hombre fue creado por Dios, no vino por evolución. Entonces, esas son doctrinas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, son doctrinas de la iglesia, ¿no? Pero cuando hablamos de la doctrina, propiamente, lo que se llama eclesiología, entonces tiene que ver con la iglesia propiamente. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Cuál es la organización de la iglesia? Cuando estudiamos eso, llamamos la doctrina de la iglesia, pues, ¿no? Entonces, la doctrina acerca de la iglesia, ¿no? Otra forma más clara de decir, ¿no? ¿Ya? Entonces, diferenciar un poquito eso, pues, ¿no? Cuando estudiamos doctrina de la iglesia, como eclesiología, estamos hablando de la doctrina sobre la iglesia. ¿Ya? Su origen, ¿no? Cómo Dios planeó, ¿no? Y cuál es su propósito, para qué está aquí en la tierra. Entonces, todo eso estudiamos, ¿no? Como doctrina de la iglesia, ¿no? Así que esa es la diferencia. Muy bien. Entonces continuamos, ¿no? En la segunda parte. A pasar. Esta parte 2. Cerrar esto. Ok, ahí tenemos parte 2, ¿no? Entonces, parte 2, análisis de la epístola a los romanos. Muy bien, como introducción, en esta parte decimos que la epístola a los romanos comienza con una extensa introducción, ¿ya? Extensa porque son 17 versículos, ¿no? En la que Pablo se presenta a sí mismo y luego explica a las personas a las que escribe, pues, ¿no? Es decir, a los hermanos de Roma. La iglesia en Roma no conocía, pues, a Pablo, ¿ya? Entonces es como que escribió a un desconocido
aunque sí sabían de Pablo, pero no lo conocían personalmente, pues, ¿no? Así que sabían, ¿no? Desde que Pablo predicaba, estaba haciendo viajes misioneros, ¿no? Allá en Éfeso, en la Odisea, allá en Colosas, pues, ¿no? Distintos pueblos, ¿no? Estaba haciendo viajes misioneros, pero a Roma no había llegado, pues, ¿no? Entonces, la iglesia de Roma no conocía a Pablo, por lo que es importante que se explique su identidad y misión, así como el evangelio que predica, ¿no? Entonces, Pablo tiene que predicar, ¿no? Quién es Pablo? ¿Por qué es el apóstol? Se le explica, ¿no? ¿Cuál es su misión? Y luego, ¿no? ¿Por qué predica el Evangelio, ¿no? Y dice, el Evangelio es poder de Dios, ¿no? Para salvación. Y explica, ¿no? Porque está predicando el Evangelio. Tiene sus razones, ¿no? Muy bien, entonces empezamos, ¿no? Leyendo, pues, ¿no? Romanos, ¿no? Romanos capítulo 1. Vamos a dar una lectura de 1 al 7, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profecías, pero por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, dice, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a las naciones, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, esta sección de los primeros 7 versículos lo vamos a llamar así, la presentación personal de Pablo, ¿no? Entonces, dentro del bosquejo que tenemos general, es la primera, ¿no? La presentación personal del apóstol Pablo. Entonces, cuando estudiamos esta sección, la presentación personal de Pablo, entonces, la presentación personal propiamente, su nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaba el autor? El escritor, Pablo, ¿no? Entonces, Pablo se presenta usando su propio nombre griego. En este caso, no lo usa la palabra Saulus, ¿no? Utiliza Paulus, que refleja su ciudadanía romana, ¿no? Entonces, en algunas veces Pablo se presentaba, ¿no? Como Saulo, pues a los judíos como Saulo. Pero en este caso, como escribe, pues a una iglesia gentil, ¿no? Aunque sí habían judíos también, pero prioriza, ¿no? La palabra Paulus, ¿no? Para decir de que él es romano también, ¿no? Como ciudadano romano, ¿no? Entonces, a veces cuando escribimos una carta, nos identificamos, usamos un lenguaje que sea comprensible, ¿no? Cuando escribo a la familia de mi esposa en Honduras, entonces tengo que utilizar algunas palabras. Cuando escribo por WhatsApp, antes ya no escribimos carta en papel, ¿no? Cuando escribo por WhatsApp, entonces a la familia de mi esposa, entonces utilizo lenguajes catrachos, ¿no? Lenguajes centroamericanos. ¿Ya? Entonces, porque hay algunas cosas que no se llaman lo mismo. Si yo quiere decir, pues, oye, ¿qué cosa? Bueno, le digo a su hermano, ¿no? Cuñado, o cuñada, digo, o cuando escribí a mi suegra, que en paz descanso, o a mi suero, pues, ¿no? Uy, acabo de desayunar, ¿no? Con aguacate, ¿no? Entonces, dice la palabra aguacate. Nosotros no decimos aguacate, decimos palta, ¿no? Aquí en Perú. Entonces utilizo un lenguaje que me entienda, pues, ¿no? Al utilizar un lenguaje que usado por mis suegros, por la familia de mi esposa, entonces me estoy identificando con ellos, pues, ¿no? Entonces Pablo se identifica con ellos, ¿no? En esa manera, prefería usar ese nombre, ¿no? Este nombre, al hebreo Shaul o Saulus, ¿no? Para conectarse mejor con los gentiles a quienes ministraba, pues, ¿no? Muy bien, entonces su oficio, ¿no? Su oficio. Dice que es siervo de Jesucristo. ¿Ya? Entonces usa la palabra doulos, ¿no? Doulos, que tiene un trasfondo hebreo, pero representa, ¿no? Un compromiso total con Cristo. Doulos, ¿no? Es porque ya viene del fondo, doulos es la palabra griega, pues, ¿no? La palabra griega para hablar de un esclavo, ¿no? Entonces dice que Pablo es esclavo de Jesucristo, ¿no? Así se identifica, ¿no? Luego, llamado a ser apóstol, ¿no? La palabra apóstol significa enviado, ¿no? Indica que su apostolado es un llamado divino, no un deseo personal. Un apóstol es un enviado con la autoridad para representar a Cristo.
Entonces, y lo hace con autoridad porque cuando Pablo perseguía a la iglesia, cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, Jesús lo llama, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, no? Y luego le encomienda que se te va a decir lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, Jesús mismo lo llama y luego le encomienda, envía a Ananías, ¿no? Para que Ananías le diga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, es lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? ¿No? Convertimos, llamamos a través del Evangelio a las personas y le explicamos lo que quiere que tiene que hacer y le predicar el Evangelio y así, de forma cadena, a través de los años, siglos, estamos siendo, pues, ¿no? Enseñados, ¿no? A predicar el Evangelio, pues, ¿no? A ser enviados, ¿no? Entonces, llamados a ser apóstol, dice, enviado, pues, ¿no? Y luego dice también apartado para el Evangelio, pues, ¿no? Y eso aparece en los primeros versículos, ¿no? Entonces dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado para hacer un apóstol, un enviado, apartado para el Evangelio, ¿no? Apartado aquí. Entonces Pablo tiene una misión específica de predicar el Evangelio que lo lleva a declarar su vida a ese propósito. Es importante eso, ¿no? Entonces, eso es su oficio, ser siervo, ser apóstol, apartado significa ser santo, ¿no? Entonces, siervo, apóstol y santo, ¿no? Santo para las cosas de Dios, ¿no? Luego, y ahí empieza a agregar, ¿no? Que todo lo que esto está ocurriendo no es un accidente, ¿no? Mira, y habla de la visión profética del Antiguo Testamento. Apela al Antiguo Testamento. Empezando nomás, fíjese, cuando ya hemos hablado, cuando hablamos de literatura, ya hemos estado diciendo, ¿no? De que Pablo utilizaba, pues, muchas citas, del Antiguo Testamento, más de 60 citas, ¿no? Entonces, la visión profética del Antiguo Testamento. Entonces, apartado perdón, versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, ¿no? Entonces, esto respalda la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento no están divorciados, ¿no? No están divorciados, ¿no? No es que yo parte en dos secciones de mi Biblia, ¿no? Y solamente leo el Nuevo Testamento y luego no, ya lo dejo porque ya es pasado, ¿no? No, están conectados, ¿no? Entonces hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que se hacía en el Antiguo Testamento ya no se hace ahora, pues, ¿no? Pero es una continuación a eso. El Evangelio fue prometido dentro del canon reconocido del Antiguo Testamento. O sea, el Evangelio no empieza con el Nuevo Testamento. El Evangelio empieza del Antiguo Testamento. Desde Génesis 3 empieza cuando Dios anuncia, ¿no? De que desde las entrañas de la mujer, desde, ¿no? La simiente de la mujer, ¿no? Vendría, ¿no? El Mesías, el Salvador, ¿no es cierto? Entonces desde ahí empieza, ¿no? Y cuando luego eh, Dios lo llama a Abraham, ¿no? Capítulo 12 de Génesis, ¿no? Le dice que él será padre de muchas naciones, pero de su simiente, dice, ¿no? No de sus simientes, de sus descendencias, ¿no? No de su simiente, ¿no? Entonces solamente habla de uno, ¿no? Y ese argumento lo utiliza Pablo en Gálatas, fíjese aquí, un libro parecido a Romanos. O dice diciendo, ¿no? Pablo dice, ¿no? No dice simientes, sino una dice, simiente. Se refiere a Cristo. Entonces, el Evangelio y Cristo estaban ya anunciados en el Antiguo Testamento, dentro del canon del Antiguo Testamento. En el canon del Antiguo Testamento no lo rechazamos, ¿no? La estudiamos, la analizamos, ¿no? Entonces, pero vivimos bajo el nuevo pacto, ¿no? La autoridad de los profetas respalda el Evangelio, ya que hablaron bajo inspiración divina. Entonces, ellos anunciaron al Mesías de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, Isaías anunciaba, el mismo Moisés anunciaba diciendo, ¿no? Uno dice, entre vosotros se levantará un profeta como yo, ¿no? Todo aquel que oyere ese profeta, ¿no? Recibirá la salvación, pues, ¿no? Muy bien, y todo aquel que no escuchara a ese profeta, ¿no? Será desarraigado y será cortado del pueblo. Advierte, pues, ¿no? Entonces, eso es el Antiguo Testamento. Así que, y eso también lo utiliza, Pedro utilizó también esa cita, ¿no? Creo que está en Hechos 4 o 5 está esa cita, ¿no? Cuando Pedro utiliza, ¿no? De que Jesús, ¿no? Es el profeta, ¿no? A quien deben escuchar, ¿no? Luego, el Evangelio, pues, fue prometido dentro del canon reconocido del Antiguo Testamento, ¿no? Por lo tanto, entonces, vale la pena apelar al Antiguo Testamento, ¿no? La legitimidad del Antiguo Testamento.
tanto Jesús como Pablo validaron la importancia de las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús citaba muchas citas del Antiguo Testamento. Sí, Jesús siempre decía, ¿no? Lo que está escrito en la ley, los profetas y los salmos, ¿no? Entonces recuerden que el Antiguo Testamento, desde la perspectiva judía, está dividido en tres partes, ¿ya? La ley, los profetas y los salmos, ¿no? O los escritos. Decía Jesús los salmos, ¿no? Pero no se estaba refiriendo solamente a los salmos, ¿no? A los 150 salmos, ¿no? Los salmos, ¿no? Era una referencia para referirse a la parte de los escritos poéticos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento estaba, pues, ¿no? La Torah, ¿ya? Neviín, los profetas, ¿no? Y Ketuvim, los escritos, ¿no? Los escritos, ¿no? Que eran libros históricos, ¿no? Poéticos, ¿no? Entonces, todos esos eran Ketuvim, ¿no? Entonces, y los libros, o los otros que eran proféticos, ¿no? Entonces, nosotros dividimos el Antiguo Testamento de otra manera, ¿no? Decimos Pentateuco, libros históricos, ¿no es cierto? Libros poéticos y profetas mayores y profetas menores, ¿no? Dividimos en cinco partes, ¿no? Ahora, si queremos juntar los profetas, no decir mayores y menores, entonces decimos, sería cuatro, ¿no? Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y proféticos, ¿no? Serían cuatro, ¿no? Pero los judíos dividen, entonces por eso Jesús utilizaba ese lenguaje. Y cuando Pablo utiliza en el libro de Romanos, ¿no? Cuando dice la ley, se está refiriéndose al Antiguo Testamento. ¿Ya? No se refiere solamente a los 10 mandamientos, ¿no? Los adventistas se equivocan ahí cuando Pablo dice la ley, ellos piensan inmediatamente, ponen en su mente la tabla de los 10 mandamientos, pues, ¿no? No, nosotros tenemos que pensar en función de todo el Antiguo Testamento. O a veces cuando decía Jesús la ley, solo estaba mencionando los primeros 5 libros, o sea, Génesis a Deuteronomio, ¿no? Nada más. Y cuando Jesús decía los profetas, entonces estaban los libros proféticos y algunos libros históricos, ¿no? Ya, eso es repasar un poco, porque algunos libros que para nosotros es histórico, para los judíos era proféticos, ¿no? Por ejemplo, el libro de Daniel, por ejemplo, un ejemplo voy a poner ahí, ¿no? El libro de Daniel para nosotros es un libro profético, pero el libro de Daniel para los judíos era un libro histórico, no era profético, ¿no? Entonces ahí hay la diferencia, ¿no? Muy bien, entonces aquí encontramos entonces Pablo utilizando la escritura del Antiguo Testamento, ya sea cuando menciona como la ley nada más, ¿no? ¿No? O las escrituras, ¿no? Dice la palabra, aquí dice santas escrituras, al Antiguo Testamento en general, ¿no? Y a veces cuando decía la ley, entonces estaba referencia al Antiguo Testamento también, ¿no? O a veces al Pentateuco, pues, ¿no? Así que hay que tomar en cuenta esa diferencia. Luego dice versículos 3 y 4, ¿no? ¿Qué dice, no? Acerca de su hijo empieza a hablar del Hijo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de la doctrina teológicamente, la doctrina del Hijo de Cristo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, ¿no? Con mayúscula, fíjense acá, Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, pues, ¿no? Entonces, aquí cuando dice que fue declarado, hay algunas sectas, fíjese, hay algunas sectas que piensan que a partir de la resurrección recién, porque como dice acá que era declarado, a partir de la resurrección recién dice que Jesús se convierte en el Hijo de Dios, ¿no? No era Hijo de Dios, pero ahora se convierte en el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ese es un error, pues, ¿no? Vamos a leer en otra versión para entender un poquito este versículo, ¿no? Romanos capítulo 1 versículo 4. Bueno, ok. Entonces, fíjense acá. En la nueva traducción viviente voy a leer acá, la buena noticia trata de su hijo, o sea, el evangelio, ¿no? Trata de él. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. ¿Ya? Fíjese acá, lo dice, ¿no? Está claro, ¿no? Que era el linaje de David según la carne, ¿no? Pero en su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Está en lo correcto. Y quedó demostrado, cuando dice que fue declarado, ¿no? No quiere decir que a partir de ese momento se convierte en el hijo de Dios o en un hijo de Dios. Más bien, la traducción correcta sería, y quedó demostrado que era
que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Fíjense, ¿no? Clarísimo acá, ¿no? Que Jesucristo es Señor. Esa palabra Señor, curios, ¿no? Significa Dios. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, lo mismo pasa aquí en este versículo, entonces que fue declarado o que fue demostrado, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no? Con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, ¿no? Entonces, bueno, primero es la humanidad de Cristo, ¿no? Cuando habla del linaje de David. Pablo menciona que Cristo es descendiente de David, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. La genealogía de Cristo se conecta con José, que era su padre adoptivo. Se subraya su naturaleza humana al mencionar que llegó a ser humano al ser concebido por María. Muy bien, entonces, y ahí tiene que ver acerca de eso, que era del linaje de David según la carne, ¿no? Muy bien, entonces luego la divinidad de Cristo. Se afirma aquí, ¿no? Versículo 4. Pablo afirma que la resurrección de Cristo demuestra su divinidad. No se debe interpretar que la resurrección le otorgó su divinidad, sino que evidenció que quién era el Hijo de Dios, en contraste con su condición humana como Hijo de Dios. Fíjese acá que no, Pablo está haciendo el contraste, ¿no? El contraste entre su humanidad, que era descendiente según la carne, según humanamente la línea de David, pero según su línea, digamos, línea divina, entonces acá es el Hijo de Dios. Entonces, este es otro contraste, ¿no? Como habíamos en la literatura, hay muchos contrastes para entender mejor, ¿no? Entonces, está claro aquí, ¿no es cierto? Versículo 3. Luego, versículos 5 al 7, Pablo va a explicar, eh, seguimos en la presentación personal de Pablo, el ministerio de Pablo, el apostolado. Entonces, ¿qué dice el versículo 5? Y por quién, o sea, por Dios y Jesucristo, quien es, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, entonces por lo tanto, por quien recibimos la gracia y el apostolado, o sea, porque Cristo es Dios, porque Él es el Hijo de Dios, entonces por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de fe a las naciones. Entonces, en la nueva traducción viviente dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio, la autoridad de anunciar por todas partes de los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Muy bien. Entonces, la fuente de su ministerio, ¿no? ¿De dónde viene la fuente de su ministerio? Es de Dios. Él no lo inventó, ¿no? ¿Ya? O no simplemente se unió, ¿no? A un grupo religioso, ¿no? No, sino que Pablo fue llamado, ¿no? Entonces él aclara para que puedan entender los hermanos de Roma y aún nosotros hoy día, ¿no? Pablo aclara que su ministerio y gracia proviene de Cristo, de Dios mismo. Él considera, o sea, Pablo considera el apostolado un privilegio y no como algo de lo que tiene que jactarse, ¿no? Que es importante eso, ¿no? Muy bien. Y luego, el propósito de su ministerio. El ministerio de Pablo tiene como objetivo la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, Pablo, su propósito de su ministerio es anunciar el evangelio para que las personas obedezcan el evangelio. Eso es lo que hacemos nosotros, anunciar el evangelio a todas las personas que podamos hacerlo para que ellos obedezcan a la fe. ¿Ah? Esa obediencia a la fe se hace a través de creer en Cristo, arrepentirse de los pecados y bautizándose, ¿no? Estamos obedeciendo. Aquí es importante la obediencia a la fe, no solamente creer o tener fe, ¿no? Obediencia a la fe. Este principio empieza aquí en este versículo y termina también en el último versículo de Romanos 16, ¿no? 16, 24 creo que está ahí, donde también hablan de la obediencia de fe en todas las naciones. Entonces, esto subraya que la fe no es solo creer, sino también obedecer, mostrando así la autenticidad de la fe a través de la acción. Entonces, eso mismo explica, ¿no? Santiago
La fe sin obra es muerta, ¿no? Y Pablo está diciendo que la fe tiene que ser obedecida, pues, ¿no? Entonces es lo que hacemos al bautizar, obedecer a la fe. Luego, los destinatarios, se habla de los destinatarios, ¿no? Versículo 7, ¿no? A todos los que estáis en Roma, dice, versículo 7 ahí. Entonces, los santos de Roma. Pablo se dirige a todos los cristianos en Roma, no solo a los líderes, ¿no? Describe a los cristianos como aquellos llamados a ser de Jesucristo, señalando que fueron elegidos y respondieron a Dios. Se refiere a ellos como amados de Dios, ¿no? O sea, porque justamente lo dice acá en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, qué bonita esta parte importante que Pablo menciona acá, enfatizando que ser amado de Dios es un privilegio mayor que vivir en Roma. ¿Ya? Porque están en Roma, pero ustedes son amados de Dios, llamados a ser santos, ¿no? Entonces, estar en Roma es un privilegio terrenal, pero mucho más importante es ser amado de Dios y llamado a ser santos, ¿no? También menciona que fueron llamados a ser santos, indicando su responsabilidad de vivir de manera separada o dedicada a Cristo, ¿no? O sea, una vida de consagración. Y luego acá incluye, ¿no? Cerrando desde el versículo 7, el saludo apostólico. Pablo inicia su carta con un saludo que incluye gracia y paz, término que refleja el amor inmerecido de Dios y la bendición de saberse en favor de Dios. Entonces, gracia, ¿no? Es en la palabra griega, que no la noté, es la palabra charis, ¿no? Así como escriben charis, ¿no? Se puede escribir como Jaris, ¿no? Charis. Esa es la palabra gracia, pues, ¿no? Y la palabra paz es eirene, ¿no? Eirene, ¿no? En la palabra griega, ¿no? Ahora, en hebreo es shalom. Bueno, en este caso no escribió como shalom, ¿no? Si Pablo hubiera escrito en hebreo, pues hubiera dicho shalom. Entonces, pero, ¿por qué usa las dos palabras, no? Porque la palabra gracia, haris, era un saludo normal entre los griegos, ¿no? ¿Ya? Entonces, un saludo, ¿no? Entonces era haris, ¿no? Era saludar, ¿no? Como cuando decimos nosotros, hola, ¿no? Entonces, era un saludo eh, que se hacían los ciudadanos romanos, romanos o todos los gentiles, pues, ¿no? En griego, haris. Así que un saludo. Entonces, gracia significa eso. Pero gracia, este, tiene una connotación mucho más amplia, ¿no? Pero en este caso, saludo, pues, ¿no? Gracias, Jared. O sea, recibe, pues, una bendición inmerecida, ¿no? Paz, ¿no? Aunque usa la palabra airene en griego, pero utiliza esa palabra porque Pablo estaba acostumbrado a usar la palabra shalom en hebreo. Entonces, bastaba que usara, si era la iglesia en Roma o la iglesia gentil, solo bastaba utilizar la palabra Haris y el gentil entendía básicamente ese saludo, pues, ¿no? Pero usa las dos palabras, ¿no? Los dos tipos de saludos, hebreo y griego, para conectarse con la comunidad, ¿no? Que es la iglesia en Roma, pues, ¿no? Porque estaba compuesto de judíos y gentiles. Muy bien, cierra esta parte, entonces, versículo 8 al 15, pues, ¿no? Ya, vamos terminando, ¿no? Ya está, nos faltan unos 15 minutos. Así que versículo 8 en adelante, ¿no? Pablo, deseo de Pablo visitar a Roma, ¿no? Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿no? Porque testigo me es a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que de sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, ¿no? Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común y a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos o a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a resumir básicamente esto. Versículos 8 al 10, las oraciones de Pablo por la iglesia en Roma. Entonces Pablo agradece, ¿no? Entonces Pablo agradece y dice, ¿no? Primeramente, doy gracias, gratitud.
doy gracias mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿no? Entonces, el cristianismo en Roma era conocido, ¿ya? Sabía de la iglesia en Roma que estaba siendo una iglesia activa, entonces, porque me es testigo de que sirvo en mi espíritu, que el evangelio de su Hijo, que de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, ¿no? Eso tiene que ver la intercesión. Intercesión es orar por los demás, ¿no? Primero agradece a Dios, ¿no? Por su familia, por los hermanos que ha conocido, por los hermanos de Roma que no conoce aún todavía, y luego intercede. Describe su ministerio como un acto de servicio sincero y constante a Dios, ¿no? Y ruegos, ¿no? Rogando, el versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin. Pablo ora para que haga posible su visita a la iglesia en Roma. Entonces, en una oración, ¿qué hacemos, no? Agradecemos a Dios, intercedemos, ¿no? Y luego también rogamos a Dios, ¿no? Rogar a Dios, pedir a Dios, acá los ruegos tiene que ver con con las peticiones, ¿no? Pedimos a Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, las oraciones de Pablo. Luego, los deseos de Pablo para ir a la iglesia en Roma. Versículo 11 al 15. ¿Cuáles son sus deseos? Comunicar un don espiritual. Deseaba compartir bendiciones espirituales para fortalecer la fe de los romanos, ¿no? Entonces, lo que hacemos, ¿no? Cuando viajamos a visitar las iglesias, comunicar un don espiritual, ¿no? Una bendición espiritual. Confirmar la fe, buscar fortalecer a los cristianos en su vida espiritual, ¿no? Entonces, a veces llevamos temas, ¿no? Que es de interés para la comunidad, para la iglesia. Entonces, ahora que vino el hermano Simeón, ¿no? Enseñó muchos temas aquí en Perú. Cuando vino el hermano Alberto hace poco, también, ¿no? Enseñó muchos temas. Cuando el hermano Norberto, pues, se fue a Cusco, enseñó otros temas. Entonces, y con esos temas los hermanos se sienten confortados, motivados, animados, ¿no? Entonces, comunicamos dones espirituales, comunicamos la fe, la creencia en la verdad, nos confortamos mutuamente porque el estar, pues, ¿no? En un lugar donde no conocemos, pero a pesar de no conocernos, compartimos una misma visión, una misma cosmovisión, una misma fe en Cristo. Entonces, y a pesar de tener distintas culturas, pero lo que nos une, ¿no? Es la fe en Cristo, pues, ¿no? Entonces, así como yo tuve la oportunidad de ir a Guatemala por primera vez, ¿no? El año pasado, ¿no? Tuve la bendición, pues, de conocer muchos hermanos, hermanas, ¿no? Y fui bastante, no solamente he ido a edificar, ¿no? Me he edificado, ¿no? Me he edificado mucho, ¿no? Con los hermanos. Entonces, la edificación es mutua, ¿no? Pues es como confortarse mutuamente, ¿no? Tener fruto, ¿no? Tener fruto es, pues, resultado, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Con el resultado. Los hermanos crecen espiritualmente, aumentan su fe, hay conversiones, entonces todo eso, ¿no? Y propósito principal, ¿no? Anunciar el evangelio, ¿no? Entonces, eso tiene el apóstol Pablo, ¿no? Anunciar el evangelio a todos que estaban en Roma, ¿no? Muy bien. Y terminamos con esto, la declaración de tesis, ¿no? Versículos 16 y 17. La declaración de tesis, la epístola, ¿no? La epístola de Romanos trata entonces principalmente sobre el Evangelio. Y Pablo pues comienza explicando la importancia y la grandeza del Evangelio, seguido de su naturaleza, propuesto método de universalidad. Muy bien. Entonces dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Muy bien. Esto es una especie de bosquejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este versículo se puede predicar en eh, varias partes, incluso, pues, ¿no? De repente se puede predicar, digamos que estos son bosquejos que tienen 7 puntos, ¿no? Entonces, de repente, estos 7 puntos es demasiado extenso para predicar un domingo en la iglesia. Entonces, ¿qué hago, no? Bueno, voy a predicar un mensaje, voy a hablar de los primeros 3 puntos, digamos, ¿no? Y los siguientes 3, 4 puntos en el siguiente mensaje. Puedo dividir en partes, ¿no? He oído mensajes, por ejemplo, solamente sobre la grandeza del Evangelio. No me avergüenzo, ¿no? Sobre esa base, pues, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta de cada idea de esto, de cada punto,
que tiene ese versículo, entonces podríamos hacer 7 sermones aquí. Podríamos elaborar unos 7 sermones, ¿no? Sobre la grandeza del Evangelio. Un mensaje, ¿no? Con la frase, no me avergüenzo, ¿no? Y luego, ¿no? La eficacia del Evangelio. Poder, dinamis, ¿no? En griego, dinamis. El propósito del Evangelio. ¿Para qué es el Evangelio? Salvación. Hay mucho que hablar sobre la salvación. El instrumento del Evangelio, la fe, creer. La universalidad del Evangelio, todos, ¿no? El Evangelio es para todos, ¿no? Entonces, puedo predicar el Evangelio es para todos, ¿no? Puedo poner un título, el Evangelio es para todos, ¿no? Basado en este texto. El método del Evangelio es la justicia de Dios, ¿no? La justificación, ¿no? A través de Cristo, ¿no? Cristo es la justicia de Dios y el resultado del Evangelio es vida, vida eterna, ¿ya? Entonces, este es el, digamos, ¿no? 7 puntos importantes tiene este versículo, al menos he expulsado así, 7 puntos, ¿no? Importantes, ¿no? Entonces, cada uno ya está explicado, ¿no? Entonces, voy a explicar así rápidamente para ir cerrando, entonces. El tema de la grandeza del Evangelio me vergüenza. Entonces, las culturas, la filosofía moderna no cambian la grandeza y la esencia del Evangelio. Eso definitivamente no. Entonces, puedo estar en Guatemala, puedo estar en Honduras, puedo estar en Costa Rica, en Colombia o Estados Unidos, ¿no? La grandeza del Evangelio no va a cambiar, va a ser ese el mismo, ¿no? La cultura, la costumbre, la filosofía que tenga la gente en cada pueblo no lo cambia, ¿no? Entonces, las filosofías tienen que adaptarse al Evangelio. No, no el evangelio con la cultura, ¿no? Eso es importante, ¿no? La definición de evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, proviene del griego evangelio, ¿no? Evangelio, ¿no? Entonces, ahí en la palabra evangelion está significa nuevo, ¿no? Y angelion tiene que ver con ángel, ¿no? Ángel, ¿no? Muy bien, o mensajero, ¿no? El significado del evangelio consistía en la llegada al reino de Dios, es decir, la manifestación de su salvación. En el Nuevo Testamento, ¿no? El evangelio es el anuncio de la llegada al reino de Dios en la persona de Cristo. Eso dice Marcos, ¿no? 1, 14, 15. Entonces, la grandeza del Evangelio. La eficacia del Evangelio es poder, ¿no? Porque dice poder, dinamis, ¿no? En griego. El propósito del Evangelio es para salvación. De las personas que están condenadas para el infierno, la mayor necesidad del hombre es la salvación. Entonces, y ahí eh, bueno, para salvación, porque la palabra, el sustantivo soteria, que significa salvación, está relacionado con el verbo soso, que significa salvar, ¿no? Entonces, el evangelio no es solo un mensaje, sino dinamismo divino que transforma, ¿no? Porque la palabra diname significa dinamismo, ¿no? De ahí viene la palabra dinamismo, ¿no? Significa acción. Entonces, solo el Evangelio tiene poder para rescatar al ser humano de la condenación, ¿no? Eso lo sabemos. Luego, el propósito del Evangelio, salvación, liberación también. Ahí escribí mal, ¿no? Liberación, soteria es el poder de Dios para salvación. Pablo escribe el poder y la eficacia del Evangelio, entonces, en las siguientes palabras, ¿no? Es poder de Dios, ¿no? Entonces, la salvación. Y tiene que ver con la transformación, ¿no? El Evangelio es el poder eficaz o dinámico de Dios que actúa en el mundo para liberar al hombre de la ira de Dios y devolverle la gloria que el hombre perdió cuando cayó en el pecado. Eso se llama transformación. El instrumento, ¿no? Es creer, ¿no? Y para considerar estas 3 cosas para entender la fe en el Evangelio. El contenido del Evangelio. En primer lugar, tenemos que contestar la pregunta, ¿tener fe en qué? ¿No? ¿En qué tenemos que creer? ¿No? ¿En qué? Y luego, ¿en quién también? ¿No? Entonces, esta pregunta es muy importante porque es obvio que muchas personas en todo el mundo tienen fe en algo, pues, ¿no? Entonces, siempre hacemos las cosas a base de fe, ¿no? Me subo a un bus, ¿no? Que me va a llevar a cierto lugar, entonces me subo a un bus porque creo que me va a llevar, ¿no? Es una acción de fe, ¿no? Pero no es una fe que me salva, ¿verdad? Sin embargo, hago las cosas por fe, ¿no? ¿Ya? Entonces, tomo agua porque yo sé que me va a refrescar, ¿no? Entonces, pero el mero hecho de tener fe no le justifica ante Dios, ¿no? Entonces, el contenido
de la fe es el Evangelio. ¿Ya? Las características de la fe. Entre evangélicos frecuentemente existe cierta confusión acerca de lo que el verbo significa, o el verbo creer significa. Por lo tanto, es importante aclarar cuál es el significado bíblico, tanto de este verbo como del sustantivo fe. ¿No? Entonces, creer es un verbo y fe es un sustantivo. Son dos palabras diferentes, ¿no? Así que luego la expresión fe y para fe, ¿no? Lo único que nos queda estudiar ahora en esta expresión extraña de Pablo en versículo 17, ¿no? En griego la frase es, ¿no? Ek pisteos eis pistin, ¿no? Esta frase no es tan fácil de entender. Sin embargo, la forma o la mejor forma de entender esta frase es que la justicia de Dios que se revela por medio de la fe y a favor de los que tienen fe, ¿no? Eso es lo que podríamos traducir de una manera más sencilla o clara. Entonces, la justicia de Dios, que tiene que ver con una persona se justifica, que se revela por medio de la fe. O sea, la justicia de Dios o la justificación se revela por medio de la fe. Entonces, pues, cuando yo creo en el Evangelio y a favor de los que tienen fe, entonces yo soy justificado, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir entonces la expresión por fe y para fe o para los que tienen fe. ¿Bien? Luego, la universal del Evangelio, ¿no? Entonces, ahí está explicado todos, ¿no? La salvación que ofrece en griego es para todos, ¿no? Al judío y también al griego, dice Pablo, ¿no? Entonces, el mensaje es de aplicación universal, es para todos el Evangelio. Luego, el método del Evangelio, justicia de Dios. El método divino para salvar al hombre consiste en la justificación. Entonces, el significado de la justicia de Dios, necesitamos estudiar un poco más estos temas porque estamos introduciendo acá. Así que hay cuatro palabras, ¿no? Que ustedes van aprendiendo o vayan investigando, entonces, para entender mejor cuando estemos repasando los textos, ¿no? La palabra dique significa juicio. ¿Ya? La palabra dique. Luego, la palabra dikaiosune significa justicia, ¿no? Justicia, ¿no? Todos son sustantivos, ¿no? La palabra dikaios significa justo, decayos, ¿no? Pero decayo, ¿no? Que termina en omicron o significa justificar, es un verbo, ¿no? Entonces, las dos palabras últimas, justo, justificar, son dos palabras, la palabra justo es un sustantivo, pero la palabra justificar es un verbo, ¿no? En griego también es diferente, ¿no? Tienen las mismas raíces las palabras, pero el sufijo cuando termina es diferente. Entonces, igual en el griego, ¿no? Decayos, ¿no? Termina en S, que es sigma, y decayo, que tiene doble O, doble ómicron, es un verbo, ¿no? Entonces, decayo se puede conjugar, ¿no? Aún decayo, sustantivo se puede conjugar, ¿no? En el griego. Pero qué importante, ¿no? Entonces, saber estos dos. ¿Cuándo se usa eso? Entonces, significa buscar el significado de estas palabras. Así que es un trabajito que deben hacer ustedes, ¿no? El método, la justicia de Dios, estamos enfatizando esto. Y luego, resultado del Evangelio. El justo vivirá por la fe, ¿no? Cuando una persona se salva, entonces él vivirá una vida diferente, que será una mejor vida y más santa, ¿no? 2 Corintios 5:17. Vestido del nuevo hombre, del hombre nuevo que según Dios es creado en justicia y en verdadera santidad. Efesios 4:24. Entonces estamos para tener una nueva vida. Entonces, en resumen, hermanos, enseñanzas teológicas que aprendemos de esto, el Evangelio de Cristo es la consumación del plan eterno de Dios. Está profetizado, está prometido, documentado en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y entonces Romanos explica esto, ¿no? Luego refuerza la unidad de la Biblia. Lo que Dios comenzó a revelar en la ley y los profetas, lo cumplió en Cristo. Y por eso Jesús dijo en Mateo 5:17, ¿no? ¿No? Entonces no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplir, a dar cumplimiento, ¿no? Pablo está preparando el terreno para demostrar que la justicia de Dios revelada en el Evangelio no es nueva. O sea, no empezó con la venida de Cristo, ni tampoco Pablo inventó, sino antigua en propósito.
antigua en propósito porque ya estaba anunciado, ¿no? Pero nueva en manifestación, porque tiene que ver con la aplicación ya, ¿cierto? Cuando ya se predica el Evangelio, entonces las personas están recibiendo la justicia de Dios. Cuando creen, se arrepienten y se bautizan, están siendo declaradas delante de Dios libres, sin culpa, es decir, salvos, perdonados, pues, ¿no? Entonces, esa es la acción de Dios, ¿no? En la historia, ¿no? En la vida del ser humano, pues, ¿no? Pero es importante, ¿no? Que las personas crean. Entonces, el momento de bautizarse es un acto importante, ¿no? Y ahí la persona que se bautiza tiene que ser consciente que se está bautizando, está naciendo de nuevo, ¿no? Y en ese momento Dios le está justificando, le está perdonando sus pecados, lo está declarando libre sin culpa. Es importante enseñar también, ¿no? Bueno, aplicaciones personales prácticas, ¿no? Que podemos aprender de esto. El cristiano debe valorar la escritura entonces, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La fe en el Evangelio no es irracional ni repentina, sino enraizada, fíjese, en la historia, en el Antiguo Testamento y una revelación progresiva de Dios. Nos ayuda a confiar en la fidelidad de Dios, que cumple lo que Dios promete, ¿no? La promesa de Dios. El Evangelio no es una opción entre muchas, ¿no? ¿No? No es una opción entre muchas, ¿no? Sino es el único camino de salvación. Es importante saber esto, ¿no? El Evangelio no es una opción más, ¿no? De entre muchas o muchas religiones, ¿no? Sino es el único camino. La salvación no depende de obras humanas, ¿no? Sino de la fe en Jesucristo. A través de la fe en Cristo somos justificados, santificados y seremos glorificados, ¿no? Todo eso va a pasar esto también. Luego, la justicia de Dios no solo salva, fíjese acá. La justicia de Dios no solamente nos salva, nos perdona, ¿no? Sino que también transforma la vida. Y esta transformación se hace a través de la obra del Espíritu Santo, pues, ¿no? Muy bien, ¿ok? Y la fe es el medio por el cual vivimos diariamente como justificados, ¿no? No para ser justificados, sino como justificados. La fe es el medio por el cual vivimos diariamente como justificados, ¿no? Porque lo que ya estamos bautizados somos justificados. Muy bien, entonces acá cerramos. Muchas gracias. Entonces ya cerramos. Si hay comentarios, y vamos a cerrar entonces. Gracias, hermano. Muy rico. Lo escuché y creo que ha sido de bendición, hermano. Muchas gracias. Amén. No hay preguntitas entonces. Ok, voy a mandar entonces ya dentro de un rato, voy a mandar algo sencillo, ¿no? O sea, porque, bueno, de cada sección más o menos hay 10 preguntas, ¿no? De selección múltiple, solo para marcar, ¿no? Entonces, estoy pensando si mando en formato para que impriman ustedes, manden foto, pero también voy a mandar, ustedes pueden trabajar eso y llenarlo en su celular, entrar a un formulario de Google, ¿no? Que se manda y pueden llenar y marcar y pum, automáticamente llega la respuesta. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer en un formulario de Google, ¿ya? Para que ustedes entren a su celular y en el celular van marcando la respuesta correcta. Pum, siguiente, ¿no? Pum, siguiente, ¿no? Esta es la respuesta, pum, va marcando en el celular, en la computadora. Sencillo, ¿no? ¿Ya? Y la ventaja es eso, ¿no? De un formulario, ¿no? Marca respuesta y cuando terminan las 10 preguntas, pum, enviar, ¿no? Ya está hecho la respuesta, ¿no? Entonces, tiene dos opciones ahí, ¿no? Si no logra por celular, entonces manda foto, pues, ¿no? Del cuestionario. Entonces, cada sección, por ejemplo, la parte primera que expuse, ¿no? Sobre la introducción, ¿no? Autor, propósito, ¿no? Entonces, toda esa parte son 10 preguntas, ¿no? La sección de análisis literario tiene 10 preguntas. La sección de análisis teológico, 10 preguntas, ¿no? Ya, entonces eso voy mandando para que ustedes marquen nada más, no tienen que escribir después de ensayo, nada. Marcar, ¿no? Lo que han escuchado. Entonces, hacen su examencito, ¿no? Si no, repasan el video, ¿no? Y luego responden de memoria, pues, ¿no? No buscando respuesta en el material, sino tratar de responder de memoria, ¿no? Después de hacer el repaso. Bueno, muchas gracias, ¿no? Y agradecemos a Dios, ¿no? Por todo lo que Dios ha hecho esta noche. Gracias, hermano Alan, Sí. hermana Madeline, hermana Elida. Bendiciones.
Y al muchacho, ¿no? A su esposo ahí que está dando vueltas por ahí. Bendiciones. Sí, hermano, ahí anda dando vueltas el muchacho. Dios Eh, le bendiga, hermano. Gusto en verlos. Igual. Gracias. Hasta Muy luego, buena la entonces. clase. Muy bien, hermano. Voy a tratar de ponerlo en YouTube, que se nos pasó sincronizarlo con Ujú, YouTube para que se grabara inmediatamente. Vamos a hacer eso inmediatamente. Hay que subirlo, hermano. Sí, vamos a subir. Muy bien, saludos. Hasta luego. Dios los guarde. Hermano, usted gracias, hermano. cierra. Usted es el host. Sí, hermanito, bendiciones. Bendiciones.